Esto es Trivialeando con Tomás y Vicu, el podcast de preguntas, respuestas y muchas historias interesantes. Episodio 18. El relojero que retó a Newton. Os doy la bienvenida a Trivialeando y además a este año nuevo 2026, que empieza hoy, el día en el que sale este podcast. Yo soy Tomás y a mí me gusta mucho hacer preguntas y los datitos que me trae la persona que tengo aquí a la izquierda. ¿Vicu? Vicu. Encantadas, muy buenas. ¿A ti qué te gusta? ¿Qué no me gusta a mí? Uh, A mí me gusta todo. no le gusta perder. Yo creo que eso es lo único que no me gusta. No, hay otras cosas que no me gustan, pero perder desde luego que no me gusta. A nada. Y bien, si es la primera vez que estás aquí, pues bienvenido, bienvenida. Una buena forma de empezar el año con lo que os traemos, que son 20 preguntas. Ya está, 20 preguntitas que podrás intentar acertar en casa y que yo además le voy a hacer aquí a Vicu. Y él también las intentará acertar aquí en nuestro estudio. Y veremos quién saca más, si tú o Vicu, el villano del Trivial. Voy a hacer un pequeño matiz. A ver. Yo entiendo y sé que hay gente que me ha ganado. Lo sé, pues lo veo en comentarios. Y habrá muchos que lo hayan hecho y no hayan comentado. Os digo una cosa. La corona pesa siempre aquí. Podéis ganarme, podéis celebrarlo, podéis complaceros del gusto, pero el rey, pues, es único. En cada episodio Vicus viene más arriba en el arco de villano, ¿eh? Sí, la verdad que sí. A mí me encanta, a mí me encanta. Pues bien, vamos a empezar con las preguntas. Venga. Pregunta número 1. ¿Cuál es el país de origen del plato takoyaki? ¿Cuál es el país de origen del plato takoyaki? ¿Japón? Correcto, Japón. Muy buena. ¿El takoyaki sabes qué es? No. Por sonido, ¿no? Sí, aunque he dudado también con México, ojo, ¿eh? A ver si hay lo del taco, pero... No, ya me sonaba que era Japón, pero no desconozco qué es. Sí, es un plato que además bastante reciente. Pone que se inventó en 1935 y es básicamente bolas de pulpo frito. Vale. Además, te traigo un buen datito que se conoce o al menos se le atribuye la invención a una persona en concreto. Estos me gustan. A Tomekichi Endo, Vale. el padre de los takoyakis. El padre de los takoyakis. Que a Viku le gustan mucho los padres de Tamokichi Endo. Tomekichi Endo. Tomikichi. Por favor. Un poco de respeto al padre de las bolas de pulpo. Por favor. Muy bien, muy bien. Empezamos bien. Y vamos de gastronomía a ciencia. Con la pregunta 2. ¿Qué modelaron Bohr, Rutherford y Thomson? ¿Qué modelaron Bohr, Rutherford y Thomson? El átomo. Correcto. Muy bien. 2 de 2. ¿Empezamos fuertes? Bien. El átomo de Bohr, de Rutherford y de Thomson, obviamente antes ya se había, bueno, igual no tan obviamente, pero se habían postulado cosas, ¿no? En la antigua Grecia, en el siglo V a.C., ya se hablaba de átomos como unidades indivisibles. De hecho, es lo que significa la palabra átomo. Átomo. ¿Te digo quiénes eran los dos padres de la teoría atomista? Por favor. Leucipo y Anaxímenes. Tremendo bicudato. Ahí está. Los que consideraban que el origen del universo estaba en el átomo. En efecto, y luego, bueno, Bohr, Rutherford y Thomson, muchos siglos después, llegaron a unas conclusiones mucho más científicas. En resumen, el átomo que propuso Thomson se le llama el modelo de la galleta o del pudding, porque básicamente habla de una masa en la que hay electrones como trocitos de chocolate en una galleta. Esto, obviamente, ahora se sabe que no es así, y Bohr y Rutherford ambos expandieron un poco la teoría a decir que los electrones orbitaban alrededor del núcleo y además luego ampliaron de decir que eran unas órbitas a incluir la idea de que orbitaban con cierta energía y después de ahí se pasó al modelo de orbitales, que es un poco más complejo y más actual y realista. Muy bien, muy bien. Una de ciencia acertada. Vamos con la 3. ¿Cuál de estos países pertenecía a la URSS? ¿Eslovenia, Armenia
Polonia o Chequia. ¿Cuál de estos países pertenecía a la URSS? ¿Eslovenia, Armenia, Polonia o Chequia? Armenia. Correcto. ¿Lo sabía seguro? Sí. Bien, bien. En efecto, Eslovenia Eso es Yugoslavia. es Yugoslavia. Polonia nunca ha pertenecido No. y Chequia tampoco. Pese a que tienen idiomas eslavos, son gente eslava, pero nunca llegaron a pertenecer a la URSS. Los armenios, pese a que son gente culturalmente más diferente quizá, sí que eran parte de la URSS. Te voy a dar un datito de Armenia. Muy bien, perfecto. Armenia fue el primer país en adoptar el cristianismo como religión. ¿Qué? Ni siquiera ha llegado a la pregunta 4 y ya nos ha dado otro bicudato. Ahí están. Que sé que os gustan. Muy bien. Vamos con la 4. Venga. ¿Cómo se denomina el dispositivo metálico utilizado como referencia para afinar instrumentos? ¿Cómo se denomina el dispositivo metálico utilizado como referencia para afinar instrumentos? ¿Metrónomo? Incorrecto. No, eso es para la... No. El metrónomo nos sirve para llevar el ritmo, el tempo. El tempo. La respuesta correcta es diapasón. Ah, sí. Sí, sí. Mm, El diapasón. Es esta pequeña horquilla metálica que cuando le das un golpecito da una nota y esa nota se usa como referencia para afinar. Sí. Lo inventó, ¿quién es el padre de diapasón? Dámelo. John Shore, Ujú. en 1711. Vale. Y él era un músico británico, sargento trompetista y laudero en la corte. Laudero me encanta. Es buena palabra. El la cargo de verdad. laudero en la corte, además. Hombre. Primer fallito, pero no te preocupes, ya pasó el diapasón. No he podido evitarlo. Vamos a correr un estúpido velo sobre esta broma y vamos a la pregunta 5. Venga. ¿Qué dos componentes tienen las coordenadas geográficas? ¿Qué dos componentes tienen las coordenadas geográficas? Altitud y latitud. Incorrecto. Longitud y latitud. Ah, La latitud es cuánto del norte o al sur estás y la longitud es cuánto de este o oeste estás. ujú. Y aquí te traigo una historia bastante chula, Venga. que es la historia de cómo un pequeño relojero inglés que le ganó a Isaac Newton, A Sir Isaac. al Sir Isaac Newton, le chapó la boca. Y es que esta historia empieza en 1707, el 22 de octubre concretamente, cuando un barco chocó contra una isla por calcular incorrectamente su posición y murieron 200 personas. Y esto era un problema que venía sucediendo bastante tiempo porque situarse con precisión en el mar no es nada fácil. Es bastante fácil saber cuál es tu latitud, porque como la Tierra rota, por cómo está el Sol, puedes saberlo bastante fácil y con bastante precisión. Pero en qué longitud estás no es nada fácil. Esta historia además se la dedico también a mi señor padre, que como he comentado alguna vez, le gustan mucho los barcos y la navegación, y seguro que sabe perfectamente calcular la longitud y la latitud. La cuestión es que, después de ese pedazo de accidente, Ana de Gran Bretaña propuso una recompensa de 20.000 libras. Estamos hablando de 1700. Se calcula que son unos 4 millones de euros actualmente. Y puso esa recompensa para el que resolviera ese problema de dónde estás en el mundo. Y bien, Newton dijo que eso no se podía hacer. Y dirás, bueno, jope, pues también puedes usar el sol. Sí, pero para usar el sol para medir tu longitud, necesitas también saber qué hora es exactamente. Necesitas un reloj muy preciso. Pero la cuestión es que por aquel entonces los relojes eran bastante imprecisos, bastante grandes, y además los más precisos, que perdían unos cuantos segundos al día, eran los relojes de péndulo. Y un reloj de péndulo en un barco no funciona por el movimiento de las olas. Entonces, pues era un problema que no se podía resolver con un reloj. Hasta que John Harrison, no confundir con George Harrison, Ni con John Lennon. ni con John Lennon, ¿Sabemos seguro que George Harrison no es descendiente? poned en los comentarios si sabéis seguro
si John Harrison es o no antepasado de George Harrison. Ujú. Pues en efecto aquí llegó nuestro amigo Harrison, que era un carpintero y relojero, y dijo, yo sí puedo. Y en efecto, pasó gran cantidad de su vida perfeccionando los relojes y construyó un reloj llamado el H1 y luego el H2 y luego el H3 y luego el H4, que eran unos relojes bastante grandes, excepto el H4, que ya lo hizo un reloj de bolsillo. Y eso era una obra de arte. Perdía 5 segundos en 81 días de viaje, cosa que para la época era completamente impensable. Y tardó 30 años en perfeccionarlo. Pero, gracias a esto, consiguió chaparle la boca a Isaac Newton, porque en efecto resolvió el problema. Sincronizó el reloj cuando el sol estaba en lo alto en su horario de Londres, salieron a navegar 81 días y con ese tiempo medido precisamente pudieron hacer el cálculo con suficiente precisión para saber dónde estaban exactamente. John Harrison dijo, pues ahora dame la pasta. Y el Parlamento no se la quiso dar. Oh, Típico de parlamentos, que dijo, no, porque no sé qué. Y el rey, que claro, Ana de Gran Bretaña ya había fallecido, y el rey le obligó al Parlamento a darle el dinero. hombre. Y pues murió rico, supongo. Bueno, igual se lo perdió todo en un casino, pero vaya, que el George Harrison, ese relojero, Ujú. que le chapó la boca a Newton. Podemos ver la reacción de Newton aquí en foto ahora. La verdad es una historia que a mí me gusta mucho. Porque además es como resolver un problema como de física con una cosa mecánica, ¿no? Del reloj. Además, este es muy fácil de acordaros para el Hall of Fame de famosos de Trivialeando porque pues, se llama John Harrison. Es fácil, es un nombre fácil. No como el primer ganador de biatlón olímpico, que ya se os ha olvidado a todos. Salía en el episodio anterior y se os ha olvidado a todos. Pues lo volvéis a ver. Yo no os lo voy a decir. Vamos a pasar al recuento, que solemos hacer, para en casa que sepas, cada 5 preguntillas, pues ir recopilando. Y aquí Vico ha acertado 3 de 5. No está mal. A ver si mejora. Bien, y vamos a pasar a las 6. ¿Qué hay en el centro del universo según la teoría heliocentrista? ¿Qué hay en el centro del universo según la teoría heliocentrista? El sol. Correcto. Sí, pero ¿quién postuló esta teoría? Copérnico. Sí, pero ¿cuál era su nombre de pila? Nicolás. Sí, pero ¿en qué año publicó la teoría? Siglo XVI seguro, porque es 1500. ¿Sí? Voy a decir 1523. 43. Me cago en... Te juro que lo he sopesado decirlo, tío. Dios. O sea, los que me conocen por esta reacción... O sea, no me lo estoy inventando. De verdad que he sopesado decir 1543. Hubiese sido también un poco triple. Pero me sonaba que terminaba en... Sabía que era por ahí. Bueno, hombre, muy bien sacada, muy bien. Has afinado bien, has afinado bien. Y ahora te hago yo el último. Sí, pero... ¿De qué nacionalidad era? ¿Dónde nació? Yo voy a decir Italia. Voy a decir Padua. Nápoles. Nápoles y Padua. Pues era polaco. Bueno, yo empezaba con P. Ay, pero es Nápoles, Polonia. Padua escrito con 2 puntitos. Creo que era de Cracovia. Míramelo. Vamos a mirarlo. Vale, pues Nicolás Copérnico nació en Torún, Reino de Polonia. Sí, pero estudió en la Universidad de Cracovia. Polonia claro. y Padua, perdona, estudió en la Universidad de Padua también. Ay, por eso te has confundido. Claro. Muy bien, muy bien. Oye, pero bien. Has sacado muy bien. Muy buen trabajo. Y vamos con otro origen. En la pregunta 7 te voy a preguntar ¿cuál es el país de origen del taekwondo? ¿Cuál es el país de origen del taekwondo? Corea del Sur. Correcto. En general, Corea. Me imagino. Sí. Y te voy a decir un dato de los que te gustan. ¿Quién es el padre del taekwondo? Hemos llenado de padres este trivial. Y tiene nombre. O sea, es el que inventó el taekwondo es el general Choi Hong-hee. Nuestros respetos, Me cuadro. el general Choi. Bien, y vamos a la 8. ¿Quién escribió El Conde de Montecristo? ¿Quién escribió El Conde de Montecristo?
Alejandro Dumas. Correcto. Alejandro Dumas. Pero no solo. ¿Mm? ¿Hay coautor? Hay coautor. Auguste Maquet le ayudó a escribir El Conde de Montecristo y también Los Tres Mosqueteros. Igual escribió solo el prólogo. Le ayudó a encontrar un nombre o algo No así. creo, pero sí. Vale. Sí, pues ahí está. Auguste Maquet. Auguste Maquet. El otro día pensaba que no hay muchos libros que estén coescritos. Hay algunos que sí, te puedes decir ejemplos. Pero pensaba, ¿no? Que las películas y las series de televisión suelen tener varios escritores. Pero los libros raramente. Déjanos en los comentarios tu libro favorito escrito por 2 o más personas. Muy bien, pues vamos a pasar a la 9. ¿Cómo se llama el volcán japonés más alto? ¿Cómo se llama el volcán japonés más alto? El Fuji. Correcto, el monte Fuji. Ujú. Muy bien, en efecto, no solo es el volcán más alto de Japón, sino que es el punto más alto de Japón. Ujú. Pues te voy a contar aquí una pequeña historia sobre unas criaturas que viven en algunos volcanes. Y digo algunos, pero son 3 puntos geográficos de la Tierra. Son unos animales bastante pequeños, llamados así muy comúnmente Chrysomalon squamiferum. Y es una especie de animal descubierta en 2001. Muy reciente, y es que es normal porque no se encuentran en muchos sitios, se encuentran en 3 puntos del Océano Índico y viven no exactamente en un volcán, pero en fuentes hidrotermales a profundidades de hasta 2.900 metros. Básicamente volcanes debajo del agua. Ujú. Viven en condiciones muy locas, con concentraciones muy altas de ácido sulfídrico y muy poco oxígeno, que es bastante extraño. Se alimentan principalmente de bacterias. Son básicamente unos caracoles hiperacorazados de metal y tienen 3 capas de protección acorazada basadas en hierro, orgánicas claramente, no se las fabrican. Tienen como unas escamas de hierro a modo de falda que se llaman escleritos. Son muy curiosos los caracolitos estos, la verdad. Interesante. Y se les ha estado estudiando desde 2001 hasta ahora y hay unos cuantos ejemplares tipo en museos y tal. Muy bien, pues con esto vamos a la 10. Y la pregunta 10 es especial, como bien sabes, porque es la super pregunta, que nuestros oyentes más asiduos ya saben que da miedo, pero si es tu primera vez, pues no pasa nada. Esta es una pregunta simplemente muy difícil y ya está. Así que si no la sabes, pues no pasa nada. Pero si la sabes, siempre pedimos, por favor, que nos dejes un comentario diciendo que la sabías y cómo, porque no es fácil saberla. Y dice así, la super pregunta de hoy. ¿Quién encendió la llama olímpica en la inauguración de los Juegos de Barcelona 92? ¿Quién encendió la llama olímpica en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92? Antonio Rebollo. ¡Correcto! Super preguntón acertado. Me encanta. Antonio Rebollo, ¿cómo lo sabías, Vicu? He tenido que tirar de hemeroteca, un poco. Pero sí, el pebetero. Qué buena, qué buena. Sí. No confundir con Freddie Mercury, Oh, ok. que cantó junto a Montserrat Caballé en la ceremonia de apertura. Ujú. Genial, genial. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recuento después de la super pregunta, como siempre. Y te voy a decir que has acertado 8 preguntas de 10. Está mal. Bastante razonable. Y vamos a ver si sigues así, con la pregunta 11. Venga. ¿Qué personaje bíblico fue crucificado al revés? ¿Qué personaje bíblico fue crucificado al revés? San Pedro. Correcto. San Pedro. Que aparece además, esta crucifixión, claro, es al revés, de arriba a abajo, no inside out. Se dice que él lo hizo para no ser crucificado como Jesús, ¿no? Para no tener el mismo destino que Jesús. Y esto está puesto en varios cuadros de diversos artistas tan grandes como Caravaggio, Guido Reni o Salimbeni. Ujú. Muy bien. Te voy a dar una pequeña aportación aquí.
de otro apóstol Vale. que sufrió el martirio y murió crucificado, pero en aspa, En forma de X, sí. en forma de X. ¿Sabes quién fue? Andrés. Ay, La cruz de San Andrés. pues buen datito. Vale, vamos a pasar a algo un poco más Sí. sonriente, vamos a decir, un poco más cómico. Y la pregunta 12 dice así. ¿Cómo se llama el compañero perruno de Garfield? ¿Cómo se llama el compañero perruno de Garfield? Alex. No. Incorrecto. Odie. Odi. El perrito Odie. Es el perrito que acompaña a Garfield, que no le cae particularmente bien. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se llama el padre de Garfield? Pero el padre, el padre de verdad, no el que creó Garfield, el dueño de Garfield. Sí que el creador es Jim Davis, Ajá. El padre de Garfield. el padre de Garfield, No confundir con el dueño de Garfield. pero no recuerdo ahora cómo se El llama. dueño se llama John. John. Y de hecho, era el nombre original de la tira cómica, John. Antes de Garfield era Ujú. John. En el 76 fue publicado como John. Y en el 77 le cambiaron ya a Garfield. Vale. Bueno, pequeño fallito. La corona se tambalea. Bueno, Ah. nada, una brisilla así tonta. Vamos con la 13. Venga. ¿A qué películas pertenecen los TIE Fighters y los X-Wings? ¿A qué películas pertenecen los TIE Fighters y los X-Wings? Star Wars. No lo dices muy convencido, pero es correcto. No te veía muy convencido. No, no soy de Star Wars. No soy de sagas, no soy de películas. De leer, sí. En efecto, Star Star Wars. Wars. Y TIE Fighter se escribe en mayúsculas T-I-E porque son siglas. Yo no lo sabía. Pero significa Twin Ion Engine, motor de iones gemelos. Y eso tiene sentido con la pinta que tienen, que son estos que llevan como dos placas a los lados. Muy bien, pues bien acertada. No está mal. Ujú. Y vamos a la 14. Venga. ¿Qué color puede ser obsidiana, onix o bujía? ¿Qué color puede ser obsidiana, onix o bujía? ¿El negro? Correcto, el negro. Uf, tampoco te la tenías muy clara. Joder, es que la obsidiana sé que es negra, es un material volcánico. Ujú, El onix me suena también, pero no. Por momentos he dudado con el gris. ujú. ¿Y el otro era? Bujía. Eso no conozco. Pues son tres tipos de negro, Vale. entre otros. Y aquí te vengo a hablar de otro tipo de color de negro, Ujú. que tiene una buena historia y que fue creado en 2014. ¿Sabes de qué hablo? ¿Banta Black? Correcta. En efecto, te voy a hablar un poquito del Banta Black y una pedazo de guerra de colores que desató. Muy interesante. Es muy interesante. Y es que en 2014 se inició una guerra entre dos artistas. Estamos hablando de Anish Kapoor y Stuart Semple, que llevan bastante tiempo desde entonces, pues ya prácticamente 12 años, enfadados. ¿Qué son estos artistas que se enfadan por un color? Pues tiene sentido, ¿eh? Y es que en 2014 Anish Kapoor trabajó con una compañía llamada Nanosystems para crear el Banta Black, que es la pintura más negra que se había creado. Absorbía un 99,96% de la luz, pero lo patentó para su uso exclusivo. No dejaba que nadie más lo usara. Y hubo un artista en particular al que no le hizo nada de gracia. Y ya te podrás imaginar que es, en efecto, Stuart Semple, que es otro artista británico, igual que Anish Kapoor. Y a este Stuart, pues no le hizo gracia e inició un movimiento en redes sociales con el hashtag #ShareTheBlack, comparte el negro, ¿no? Porque le parecía, pues eso, muy egoísta que un artista realmente se quedara una cosa para él de ese estilo, ¿no? Es bastante mezquino. Después, un poco también picado, diría yo, Sample creó el rosa más rosa del mundo y lo patentó para él solo. ¡No! Al revés. Lo hizo accesible a todos, menos a Kapoor.
Es muy bueno. Y esto es verdad. Puedes comprar. No vale dinero, vale 5 euros un bote de estos. Y algo más. No te valen 5 euros. Te valen 5 euros y firmar un papel que dice que no eres Anish Kapoor y no estás de ninguna manera asociado a Anish Kapoor y no se lo estás comprando para él. ¿Tenemos nombre del rosa, el color? ¿Cómo se llama, Sofía? Pink. The world's pinkest pink paint. Vale, Pink, en resumen. Es un buen nombre para una pintura rosa. Total, que en efecto te hacen firmar que no eres Anish Kapoor. Y de hecho, Kapoor se hizo con uno de estos botes. Y puso una foto en Instagram que está aún subida y la podéis ver, haciendo una peineta con el dedo rosa de la pintura Pink, ¿no? Al cual Sample respondió haciéndose una foto con los dedos pintados de Vanta Black en forma de V. Y bueno, a partir de ahí, en 2019, Sample también lanzó una campaña de Kickstarter donde pedía fondos para vender el Black 3.0, que era un Black bastante black, un negro bastante negro, que, igual que el Pink, lo podían usar todos menos Kapoor. Pedía 28.500 euros y lo financiaron en 38 horas. Bastante bien le fue. Y no es tan negro como el Vanta Black porque absorbe un 98-99% de la luz, pero tiene la ventaja de que lo puede usar todo el mundo y que no hace falta una técnica tan especial para usarlo como en el Vanta Black, que solo se puede ser usado por expertos debido a la composición que tiene. ¿Eres Team Kapoor o Team Sample? Soy más Team Kapoor. Hombre, no. Qué villano ese, ¿eh? Por eso. Qué villanesco, qué villanesco. Es más, de Temple no conozco nada más, pero de Anish Kapoor sí que te voy a decir, porque yo creo que bastante gente lo conoce, es que la escultura de Bean que hay en Chicago es obra suya. Ah, Es de Anish Kapoor. la mítica alubia. Ojalá pintaran de pink. Sería bastante buena si la pintaran de rosa pink, la verdad. Deja en los comentarios. Eso, deja en los comentarios Sample o Kapoor. Hashtag Team Kapoor o hashtag Team Sample. Sample. Muy bien, exacto, exacto. Vamos a pasar a la pregunta 15. Venga. ¿Qué principio filosófico afirma que, ante dos o más explicaciones de un fenómeno, la más sencilla es generalmente la más probable? ¿Qué principio filosófico afirma que, ante dos o más explicaciones de un fenómeno, la más sencilla es generalmente la más probable? La navaja de Occam. Correcto, la navaja de Occam. Atribuido, este concepto, al fraile franciscano inglés del siglo XIV. Guillermo de Occam. Te he visto fino. Sí. Muy fino. Estás bien con los padres, ¿eh? Sí, ¿verdad? Se nota que se ha leído el Atlas de Padres. Muy buena, muy bien, muy bien. Mm. Y con esto hacemos un pequeño recuento. Llevas 12 preguntas acertadas de 15. Bueno, está bien. Está muy bien. Está muy bien. Vas muy, muy bien. ¿Y en casa cómo vas? ¿Cómo lo tienes? ¿Estás ahí peleando? Esperamos que sí, esperamos que sí. Es que la corona pesa. Pesa, pesa. Y vamos con el último tramo y la pregunta 16. Venga. ¿A quién se le considera el padre de la World Wide Web? ¿A quién se le considera el padre de la World Wide Web? Tim Berners-Lee. Correcto. Tim Berners-Lee, histórico, ingeniero, que básicamente diseñó los protocolos de la World Wide Web, el HTTP, las URLs, la navegación por hipertexto. Todo esto lo hizo Tim Berners-Lee en su juventud y Tim Berners-Lee sigue vivo. Es que siempre que parece como hablas de los padres de Internet, parece como súper lejos, pero realmente pues cuando lo diseñaron eran relativamente chavales y no hace tanto, ¿no? Esto es finales de los 80, en el 89 publicó todo esto. Y a partir de ahí, bueno, fue un bombazo. Obviamente, esto no es lo único que hay en Internet. Antes de esto había una estructura ya de muchas cosas, una red de ordenadores, ¿no? Pero lo que es la web la inventó y la diseñó específicamente Sir Tim Berners-Lee. Oh, es Sir. Ojo que sí. Ojo que Sir. Vamos con la 17. ¿Quién es el padre? No. La 17 dice, ¿qué significan las siglas VIP? VIP. ¿Qué significan las siglas VIP? VIP. Very important person.
Muy bien, muy bien. Very important person, la pista microscópica que he dado es que he dicho VIP, ¿no? En inglés, porque son siglas en inglés. Persona muy importante. Ujú. Suena mejor VIP, suena mejor VIP. Muy bien, otro pequeño acierto que va a la saca. Venga. Y vamos a la 18. ¿En qué obra de Shakespeare se dice to be or not to be? That is the question. Es decir, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿En qué obra de Shakespeare se dice to be or not to be? That is the question. Hamlet. Correcto, Hamlet. Muy bien. Pedazo de obra, obviamente, no hace falta ni decirlo. ¿Es Sir Shakespeare? Pues no lo sé. Vamos a verlo. Sofía, míranos por favor si Shakespeare era Sir. Yo creo que no. No, parece ser que no. Ya vemos. Pues menudo pringao. Totalmente. Supongo que es un sistema que aún no estaba en marcha, ¿no? No estaría implantado todavía. Porque obviamente, quiero decir, es uno de los inmensamente grandes de la historia. Te traigo un datito bueno aquí. Esa escena en la que Hamlet expresa esas palabras lo hace sosteniendo un cráneo. ¿Sabes de quién es ese cráneo? ¿El personaje? No lo sé. Pues te lo digo yo. Yorick. ¿Y quién es Yorick? Eso no lo sé. Entiendo que es un personaje de la... Sé que Es es... el bufón de la corte. Ah, mira, pues mira. Vamos a... El bufón de la corte. Pues muy bien, muy bien. Yo te traía algo que va a quedar ensombrecido completamente por tu dato de Yorick, que era el trozo del pasaje en el que sale. Ujú. Y voy a coger aquí la calavera de Yorick. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿O tomar las armas contra este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Muy bien. Buena recta final, ¿eh, Vicu? Muy bien, muy bien. Y te quedan dos. Venga. En casa también te quedan dos, las mismas. ¡Qué casualidad! La 19. Dice así. ¿Qué famosa piedra fue la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios? ¿Qué famosa piedra fue la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios? La piedra Rosetta. Correcto, la piedra Rosetta. No confundir con la Sister Rosetta Tharpe. Estaba pensando lo mismo. Si no sabéis de qué hablo, pues te vas 3 episodios de Trivialendo para atrás y te lo escuchas, que está muy interesante. En efecto, la piedra Rosetta era una piedra que encontraron escrita en 3 idiomas. ¿Qué 3 idiomas? El demótico, o copto, el griego Ujú. y en jeroglíficos. Muy bien. Exacto. Exacto. Y con eso se pudo descifrar bastante bien cómo funcionaban. Sí, pero ¿quién se encargó de descifrarlo? Lo he llegado a saber, lo vi en un vídeo. No me acuerdo. Pues fue un encargo de Napoleón, que fue una persona concreta. Jean-François Champollion. Una vez más nos trae un bicudato. Se nota la corona, ¿no? Pues eso. Es que hoy va de mega flipado, ¿eh? A mí me encanta, me encanta. Pues yo te voy a traer una historia no sobre exactamente la piedra Rosetta, sino sobre otro escrito bastante extraño que se ha intentado descifrar. Ujú. Y digo intentado. Estoy hablando del manuscrito Voynich. Ah, he oído hablar de él. Tiene una historia muy interesante. Sí. Y os voy a intentar transportar a una época antigua. Estamos hablando de 1912, cuando Wilfrid Voynich, un polaco, igual que Copérnico, encontró en un baúl de Italia un manuscrito, un cuadernito, así como con piel, de un tamaño considerable, no eran 4 páginas, no sé exactamente cuántas tiene, escrito en un idioma desconocido y con unos dibujos de plantas, de cosas, de cuadros artísticos, un montón de cosas y un montón de páginas escritas en un idioma y en una grafía diferente completamente. No se sabía qué era. Y claro, esto ha sido muy interesante. Y al bueno de Voynich pues le interesó muchísimo y estuvo mucho tiempo de su vida intentando descubrir qué idioma era ese, quién lo hablaba, quién había escrito este manuscrito y qué ponía. A día de hoy no se sabe. Pero hay bastantes teorías que te voy a intentar proponer, Ujú. ¿no? Porque
lo primero que se ha estudiado es de dónde sale este manuscrito. Hay gente que incluso postulaba que era el propio Voynich el que lo fabricó para venderlo como un libro místico antiguo con conocimientos de alquimia. Pero esto no es verdad, porque hoy en día, con la datación de carbono, parece que es de 1400 algo. También se sabe que está escrito por al menos 2 personas y que los dibujos quizá los hizo una tercera. El dueño más antiguo que se conoce es Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Rodolfo II de Habsburgo. Eso es. Alrededor de 1600. El bueno de Rodolfo decía que posiblemente fuera escrito por Roger Bacon, El filósofo. filósofo del siglo XIII. Sin embargo, esto nunca ha sido confirmado. Pero la posesión del manuscrito por Rodolfo sí que parece históricamente basada. Pero, ¿qué significa? ¿Qué hay ahí? ¿Qué idioma es? ¿Por qué no se ha descubierto? Pues hay varias opciones. Una de ellas es que fuera un idioma olvidado, que fuera un escrito en un idioma que ya no se habla y, por lo tanto, indescifrable. Lo cual me recuerda al episodio 6 de Trivialeando y las tablas Rongo Rongo de la isla de Pascua, que realmente eso es básicamente lo que pasó, que no se sabe qué es porque la civilización que las escribió desapareció. Otras teorías decían que era un libro de alquimistas. Un grimorio. Básicamente, que los alquimistas tenían un poco fama de tener secretitos y hacer las cosas cifradas. Y bueno, era una posibilidad. Otra hipótesis, como te digo, era que Voynich mismo lo fabricó, que eso ya lo hemos descartado, o que era un timo más antiguo, que en los 1400 alguien lo hizo y lo quiso vender como un libro oculto de la alquimia. Es posible, esto no está descartado. Y otra teoría era que es un idioma construido, que es un idioma, como también se mencionó en un episodio de Trivialeando, los idiomas construidos, que es un idioma que alguien se inventó. Y esto parece que no. ¿Qué sabemos ahora? Aparte de que fue en el siglo XV su creación, se ha estudiado bastante lo que pone. Y se ha visto que sigue una regla lingüística que se llama la regla de Zipf, que básicamente dice que las proporciones de las palabras más usadas tienen un sentido en los idiomas naturales. Esto es así, a ver si lo sé explicar fácilmente. La palabra más usada, si la comparas con la palabra número 100, se usa 100 veces más. Básicamente eso es. Y esto, el manuscrito de Voynich lo sigue. Con lo cual, esto hizo pensar a la gente que este manuscrito realmente era un idioma. Pero hay otras cosas, otros análisis que se han hecho que dicen que posiblemente no. Y es a lo que he oído referirse como el efecto Jon Snow. Esto hace referencia a Jon Snow, de Juego de Tronos. Jon Nieve en español. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta los analistas de este libro de que hay una cosa que no cuadra. Y es que, por ejemplo, si analizas Juego de Tronos, las palabras Jon Snow aparecen muchas veces juntas. Y eso es normal, porque tienen un sentido juntas. Pero en el manuscrito de Voynich, básicamente es como si aparecieran las palabras Jon Snow y cerca de esa aparece Jan Snow. Y eso no tendría mucho sentido, porque realmente, si salen juntas, deberían ser la misma palabra. Entonces, este análisis, que he simplificado un poco, dice que probablemente no sea un idioma real, sino que los monjes copistas que lo hacían estaban copiando unas líneas anteriores con ciertas modificaciones. Modificándolas para que sean un poco diferente, cambiando el orden de las palabras sin ningún sentido, para que parecieran otras cosas, pero siguiera dando una sensación de idioma natural. ¿Tú con qué hipótesis te quedas? A mí me hubiese gustado que fuese un idioma inventado. Pero eso dices que... Parece que no, la verdad. Y yo creo que tú vas un poco en la misma línea porque a ti sí que te gusta eso, ¿no? Sí, claro, estaría guay que fuera un idioma construido. Eso. Y he estado leyendo cuándo se empezaron a hacer idiomas construidos y es posterior a esta fecha. Este sería el primer idioma construido. Yo creo que sería o una cuestión de puramente artística. Que también es bonito, ¿eh? Que también es bonito, sí, sí, sí. En plan de vamos a hacer un libro que parezca tal y vamos a hacerlo por amor al arte que no significa nada. Es como, si fuera así, también es una buena obra de arte. Sí, sí. Igual es como el libro dentro de un mundo de fantasía. En plan, como si estuviera escrito en élfico, ¿no? Eso también se ha tenido en cuenta. También se ha postulado. Y es posible, pero claro, eso es muy difícil de refutar. Yeah. Pero es verdad que a mí me parece una buena obra de arte. ¿Dónde está? ¿Sabemos? ¿Dónde está conservado? Ay, lo miré. Vamos a preguntárselo a Sofía. Venga. En Yale. Está en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y el código de referencia es MS408. Joder. Importante datito. Joder. Pues muy bien. Por si lo queréis sacar con el carnet de la biblioteca de Yale. Eso es. Pues está genial, a mí me parece súper interesante. Muy interesante. Espero que te haya gustado esta Sí. historieta. Sí. Y sobre todo ese misterio que todavía le rodea, ¿no? Que es que no se sabe ni la autoría, Ya. ni el contenido.
Y es difícil saber más allá. Ya. Los análisis estos de lingüística computacional son bastante bestias y son muy potentes y han sacado muchas cosas, pero pues llegan hasta lo que llegan. Ya. ¿Acabamos con la 20? Venga. Vamos allá. ¿Qué órgano se observa cuando nos ponen un holter? ¿Qué órgano se observa cuando nos ponen un holter? El corazón. Correcto. El corazón. Acabamos con un aciertito. En efecto, el holter registra los ritmos cardíacos de forma continua. Lo tienes que llevar entre 24 y 48 horas. ¿Y con esto? ¿Me dejas despedirme con un datito? Hablando del corazón, del holter. Sí. El padre del electrocardiograma. ¿Quién es? Willem Einthoven. Ahí está. Ya te lo has quitado encima. Terminamos con el padre ya. Terminamos con este capítulo de padres con un buen bicudato de padres. Muy buena. Willem Einthoven. Y con esto hacemos el recuento final, Venga. que has hecho 17 puntazos. Muy bien. No me he equivocado en lo que os he dicho al principio. marca territorio. Se ha venido arriba con un propósito. Muy bien, Vicu. Espero que en casa lo hayas hecho bien y sobre todo que te lo hayas pasado bien. Lo más importante. Sí. Que Vicu va de chulo, pero también le gusta pasárselo bien. Sí. Y le gusta que te lo pases bien tú, perdiendo, pero pasándotelo bien. Eso es. Ese es el caso ideal. Bien matizado. Y nada, con esta buena performance nos despedimos, Vicu. Un placer, Tom. Igualmente. Y nos vemos en el siguiente episodio de Trivialeando. ¡Feliz año!